Vamos ahora con nuestro bloque y campaña, El Poder en tus manos. La ventanilla única de uso electoral es una herramienta aprobada recientemente por el Congreso y que busca, a través de diversos mecanismos, evitar que el narcotráfico y otras actividades ilícitas puedan penetrar en la política peruana. Vamos con la nota. La campaña de cara a los comicios generales del 2016 se acerca y con ello la necesidad de contar con candidatos probos para cargos en el Estado. Frente a este panorama electoral, la ventanilla única de uso electoral se convierte en una herramienta fundamental para evitar el ingreso al aparato estatal de personas vinculadas a casos de corrupción y otras figuras ilícitas. Su aplicación permitirá a los partidos políticos conocer los antecedentes judiciales, policiales, tributarios y financieros de aquellos que deseen postular a cargos de elección popular. Uno de los problemas graves que hemos tenido en los últimos años es la evidencia de muchos candidatos que en realidad tienen procesos judiciales abiertos, sentencias condenatorias, a veces algunas de ellas por causas de corrupción, incluso en algunos delitos graves. Pero ¿cómo detectar si los postulantes intentan burlar este mecanismo? El Jurado Nacional de Elecciones y los partidos políticos juegan un papel fundamental en este asunto. Lo más importante aquí es primero una acción organizada y muy bien definida por parte del Jurado Nacional de Elecciones, que es quien se va a encargar y responsabilizar de este proceso. Y en segundo lugar, que los propios partidos políticos y organizaciones y movimientos políticos, digamos, le den el valor y le den la seriedad del caso a estas propuestas. La ventanilla única de uso electoral cuenta con el visto bueno del Pleno del Congreso de la República y está lista para su promulgación por el Poder Ejecutivo. Sin embargo, aún se requieren otras reformas para fortalecer aún más al sistema democrático. Necesitamos, por ejemplo, aprobar todavía reglas sobre el financiamiento de los partidos, sobre la transparencia de cómo se administran los recursos o procesos que tienen que ver con la forma en la que se realizan las elecciones internas dentro de los partidos, ¿no? La implementación de este mecanismo conlleva a que los partidos políticos asuman el compromiso de verificar el historial de quienes serán sus postulantes y no dejarlos en situación de abandono tras los procesos electorales. Julio Cisneros, RPP Noticias. Vamos a conversar en un instante con un especialista en temas electorales, pero antes vamos a revisar qué fue lo que respondió en Puno la gente cuando les hicimos la pregunta si están de acuerdo o no con que los partidos tengan acceso a información sobre condenas o juicios en trámite de sus candidatos. Claro, la pregunta parece obvia, pero a lo mejor las personas que estén pensando candidatear y que tengan algo de rabo de paja estén en contra. Vamos a ver los resultados. Sabemos de que cuando ya están elegidos, recién tienen problemas de vacancia, presentan documentos. Mejor sería que se enteren y que después no tengan presente a ese candidato. Muchos candidatos se han presentado, ¿no es cierto?, haciendo uso de palabras mentirosas. Después de que han ingresado, salen nosotros trapitos al sol cuando ya están adentro en la candidatura. Ese es un problema para el pueblo. Una manera de que también los partidos políticos, al momento de incluir en sus listas a sus candidatos, puedan tener información si estos candidatos tienen algún problema, algún proceso pendiente o en marcha en el Poder Judicial, y así se pueda evitar que malos elementos lleguen a ocupar cargos de alcaldes, de congresistas, y hasta, ¿por qué no?, de presidentes de la República. Sí, yo diría que digan la verdad, tienen que decirnos si tienen condena, si no algún problema. Es muy bueno que antes de que un candidato realmente postule, o sea, digamos, después de que postule y después de que llegue a ser autoridad, antes se conozcan algunos antecedentes, digamos, judiciales,
electorales. Todos debemos conocer las hojas de vida de nuestros candidatos, y si tienen algún problema dentro de lo que es judicial, también deberíamos tener conocimiento para que ellos tengan la oportunidad de poder desarrollar en el sentido de explicación, ¿no? Eso es muy importante. Es bueno porque así vamos a poder tomar una buena decisión. Muy bien, nos encontramos ahora aquí en la central con Carlos Magno Salcedo, él es especialista en temas electorales, para que nos cuente un poco más de detalles respecto de esta ventanilla única de uso electoral. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. A ver, cuéntanos, esta es básicamente una herramienta que le va a servir a los partidos, no tanto a los ciudadanos, o eventualmente los electores también podremos sacar algún tipo de beneficio de ella. Bueno, el beneficio para el elector va a ser indirecto, ¿no? Tal como ha sido aprobado por el Congreso de la República, la ventanilla única es una herramienta a disposición de los partidos políticos para que puedan conocer los antecedentes de sus candidatos o precandidatos. Se entiende que el beneficio de esto es que estas organizaciones van a poder tener la oportunidad de, con información adecuada, filtrar mejor a sus candidatos. Y a la larga eso repercutiría en que los electores tendrían una mejor oferta electoral. Es decir, candidatos a los que no tengan antecedentes, digamos, que los haga de dudosa procedencia. ¿No? Esto no quiere decir que antes los partidos no tenían manera de saber o no tenían cómo filtrar a sus candidatos o precandidatos, sino que ahora va a ser menos trabajoso. Va a ser menos trabajoso y en realidad de alguna manera lo convierte en una etapa obligatoria. Antes, digamos, si un partido quería indagar sobre los antecedentes de su candidato, obviamente lo podía hacer, pero eso implicaba que tenía que recurrir a diversas entidades a solicitar información que no necesariamente es de fácil disposición. Por ejemplo, ¿cuál es la información que está centralizada en esta ventanilla única? Según la norma, el dictamen que ha sido votado son los antecedentes de sentencias condenatorias con calidad de cosa juzgada por delitos dolosos. Eso se solicita al Poder Judicial. Certificados sobre órdenes de captura nacional e internacional vigentes. Esta es una manera indirecta, por ejemplo, de ir a procesos penales en trámite. Porque si bien es cierto, la norma no señala de manera expresa que se puede pedir información sobre procesos en trámite que no tienen calidad de cosa juzgada, las órdenes de captura nacional e internacional muchas veces están referidas a procesados. Entonces es una manera indirecta de poder saber si una persona está siendo requisitoriada por la justicia. También antecedentes de sentencias condenatorias en el exterior, información sobre deudas originadas con motivo de tributos ante la SUNAT, ser deudor ante el registro de deudores alimentarios morosos, información sobre bienes que se solicita a la SUNAT y sobre deudas contra ellas con el Estado. ¿Estamos hablando de un barrido completo o tú crees que hay alguna fisura, alguna grieta que se está quedando por cubrir? En realidad uno podría decir de que pudiera ser más información. Por ejemplo, ¿no? Personalmente yo hubiese preferido que la norma de manera expresa establezca que se brinde información sobre procesos en trámite. Esto no ha sido aprobado lamentablemente en el Pleno porque se consideró, al igual que ha pasado con la hoja de vida que se ha aprobado, que se ha discutido en la Comisión de Constitución hace poco, que se ha enarbolado un criterio de que informar sobre los procesos penales en curso sería violentar la presunción de inocencia. Ese es el argumento que se ha levantado un poco para quitar esa parte en este dictamen y también en la hoja de vida. Ahora, depende, cual es un error. Depende cuál sea el proceso, ¿no? No es lo mismo un proceso por alimentos que podría, en fin, poner en evidencia algún tipo de conflicto doméstico. Que uno por lavado de activos, por narcotráfico o por delitos contra la administración pública. Exacto, ¿no? Sin embargo, lo que sí quiero ser enfático es que en realidad es un error afirmar de que publicitar información sobre que un ciudadano tenga un proceso en curso viole la presunción de inocencia. La presunción de inocencia es una garantía judicial que establece de que una persona no puede ser considerada culpable mientras un juez no lo condene. No es una prerrogativa política. Así es. ¿Y cuál es el efecto práctico? El efecto práctico es que el fiscal tiene que probar que alguien es culpable. El imputado no tiene que acreditar su inocencia. Ese es el efecto práctico. O sea, el efecto práctico está dentro de un proceso. Sí, por favor. Si fuera verdad de que se vulnerase la presunción de inocencia, los medios de comunicación no podrían informar sobre ningún ciudadano ni político que tenga un proceso. Claro, según ese criterio, lo que estamos haciendo los medios todo el tiempo es vulnerar el... Así es. Entonces creo que ahí hay un error, ¿no? Hay mucho celo en revelar esta información, pero creo que hay que precisarlo. O sea, sin duda. Me parece que los ciudadanos tienen derecho a saber los antecedentes de sus candidatos. Ahora, en realidad es una herramienta que los partidos deberían utilizar
no para sus candidatos o precandidatos, sino para sus cuadros que aspiran a convertirse en candidatos o precandidatos, ¿no? En realidad sí, en realidad... Porque ya es un escándalo que llegue al estatus de candidato o precandidato alguien que tenga algún proceso o antecedente, ¿no? El momento es antes. Sí, y en ese sentido yo en realidad soy de la idea de que lo que ha sido aprobado en el Perú es que la ventanilla única electoral es de acceso a los partidos. En realidad, en aras de la transparencia informativa, incluso debería ser público para todos los ciudadanos. Todos los ciudadanos debieran poder conocer cuáles son los antecedentes de aquellos a los que van a elegir. Estamos hablando entonces de una herramienta positiva, pero con algunas falencias. Pero es un avance. O sea, lo importante es que se ha aprobado algo, digamos, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Lo importante es que se establezca este principio, esta herramienta, y luego seguramente con el correr del tiempo seguirá, se potenciará y mejorará. Excelente. Carlos Magno Salcedo estaba con nosotros, aquí con estos importantes apuntes sobre esta nueva herramienta. Vamos a ver cómo se utiliza, esperamos que bien, durante la campaña del 2016. Ventanilla única de uso electoral. Carlos, muchas gracias. Hacemos una pausa y regresamos con más aquí en La Central.